Muy bien. Y aquí vamos a hablar de la homeostasis, que no está muy lejos tampoco de lo que estuvimos mencionando, de lo que estuvimos hablando. Justamente le mencionamos a la fisiopatología y acá nos vamos a adentrar un poquitito en lo que sería eso y del por qué, ¿verdad? De esa cuestión. ¿Qué podemos observar en estas imágenes? ¿Qué observamos acá? Las sensaciones del tacto sería. Frío y calor. Sí. En un gráfico observamos a un niño con mucho frío, ¿verdad? Y en la siguiente imagen observamos a alguien que está sintiendo mucho calor, ¿verdad? Nosotros allá afuera, ¿verdad? Y acá observamos, eh, con esta imagen nos da a deducir al equilibrio, ¿verdad? Esa balanza que realiza ese equilibrio entre una cosa y otra, ¿verdad? En este caso, al equilibrio homeostático sería. Y acá vamos a ver la definición. La homeostasis, homeo, que significa como, parecido o del mismo tipo. Y estasis, que quiere decir quedarse quieto. Entonces, significa mantener las funciones corporales dentro de rangos habitables específicos, ajustándose a los cambios internos y externos. Sería entonces ese equilibrio de los valores o los rangos que nosotros, no, nuestros rangos vitales, ¿verdad? Ya sea por algún cambio interno o por un cambio externo. La temperatura, justamente, la concentración nutrimental, la acidez, el agua, el sodio, el calcio, el oxígeno, así como la presión arterial, la frecuencia cardíaca y la frecuencia respiratoria, son algunas de las variables internas del cuerpo que deben permanecer dentro de un cierto rango. Evidentemente, cuando hay alguna alteración en una de estas concentraciones o en alguna de estas frecuencias, esto puede dar indicio de que algo está mal en nuestro cuerpo. Muchas veces, por ejemplo, minimizamos la acidez. El famoso ajá que le dice nuestra gente, ¿verdad? Siento esa pesadez, siento esa regurgitación, no me sienta lo que como, entonces algo no está bien en nuestro cuerpo. Y es justamente por esa acidez aumentada en este caso. Nosotros tenemos que tener cierta acidez, ciertos ácidos, tenemos dentro de nuestro sistema digestivo principalmente, que justamente forma parte de la digestión para su descomposición. Pero cuando esto está alterado, cuando hay un aumento ya de ese ácido, entonces puede ir dañando de manera interna a nuestro cuerpo. Esto tiene que estar, imagino que son ítems, ¿verdad? ¿Cómo? Cambiarle la letra y esas cosas, ¿no? ¿Verdad? Sí. Se olvidó mutearse. ¿Pueden silenciar su micrófono, por favor? No sé si me están hablando a mí o están hablándole a alguien más. Ok. Entonces, como les estaba diciendo, ese tipo de alteraciones es lo que justamente desequilibra la homeostasis. Hay una pérdida del equilibrio normal o justamente dentro del funcionamiento normal ya de nuestro cuerpo. Mismo la temperatura. Sabemos que 37 grados Celsius, 36 grados Celsius, mejor dicho, a 37 ponerle, sería lo normal en cuanto a la temperatura corporal.
Cuando hay un aumento de esa temperatura, el equilibrio homeostático está alterado también. O sea, no hay un equilibrio entonces regulado dentro de nuestro cuerpo. Eso puede ser justamente por algún cambio interno o un cambio externo. Un cambio externo podría ser justamente el clima. Un cambio interno puede ser, por ejemplo, la presencia de algún virus que está ocasionando que se altere la temperatura, qué sé yo. Tenemos 39 grados Celsius. Entonces, está indicando que hay No tiene que ser en diferentes hojas, está bien así. que tenemos algún tipo de infección Sí, ya. pero es que yo no sé, o sea, Por el favor, orden yo no sé cuál es. tu micrófono, Por favor, compañera, si silencias ¿Cómo tu estás así? micrófono porque nos confunde. tus cámaras pueden tener encendido, sus micrófonos no, por favor. A no ser que quieran hablar. A hablarme a mí, mejor dicho. Cuando el cuerpo no logra mantener estas variables internas del cuerpo dentro de un cierto rango, esta se interrumpe, o sea, interrumpe la función normal y ahí se puede hablar de una enfermedad o enfermedades, incluso. Me comí ahí la S, perdón. Entonces, como le estaba diciendo, cuando hay una pequeña alteración de la temperatura, evidentemente es porque algo anda mal en nuestro cuerpo. Y ese desequilibrio homeostático es lo que puede indicar, con esa pequeña alteración, es lo que puede ir indicando que posiblemente estamos padeciendo algo, alguna patología sobre algo, alguna infección o algo que ya determine como enfermedad propia también. Muy bien. ¿Se entiende más o menos acá a lo que voy con el tema, o sea, que con la palabra homeostasis? ¿Se entiende cuál es la alteración y lo normal y demás? Sí, Sí, profe. profe, se entiende. Ok, Sí, profe. muy bien. Un ratito. Cualquier cosa que deba mantenerse en el cuerpo dentro de un rango normal debe tener un sistema de control. Un sistema de control consta de 4 componentes. O sea que nosotros tenemos dentro de nuestro cuerpo, es tan magnífico nuestro cuerpo, que tenemos como sensores, otra vez, que Así. detectan ciertas alteraciones. O que justamente, qué sé yo, le va a subir la temperatura o Ahí. le subió la temperatura, ¿verdad? Explícame esto. Tenemos ya 39 grados Celsius. Entonces, nuestro cuerpo mismo, justamente gracias a ciertos sensores que tienen, que ahora vamos a hablar de ellos, Las 4 está, de hecho te imprimo, ¿verdad? va, Profe, ¿vos no tenés la opción de silenciar? voy a ver justamente porque me confunden yo también a mí. ¿Saben ¿Y qué? el trabajo práctico para cuándo lo necesitas? ¿Cómo? Yo, bueno, no, ¿para qué te pide? Silenciale nomás, profe. Sí, me distraen. Ok, ahí sí. Bueno, me olvidé. Profe, yo me perdí. Si puede empezar otra vez de vuelta, por Ok, favor. de la temperatura estaba hablando. Nuestro cuerpo, por ejemplo, tiene la capacidad de, por A o B motivo, tenemos la temperatura alta, llegamos a un 39 grados o incluso más, porque suele pasar también. En ese caso, por ejemplo, ¿qué hace el cuerpo para tratar de estabilizarlo? Empezamos a temblar, nos da ese escalofrío, el famoso chucho, ¿verdad? Empezás a temblar justamente para regular otra vez esa temperatura corporal. A eso es a lo que voy cuando menciono acá que nosotros tenemos dentro de nuestro cuerpo un sistema que controla justamente estos rangos para regularlo nuevamente. Un estímulo o variable fisiológica es uno de los 4 componentes. El segundo es el sensor o receptor sensorial. El tercero es el centro de control. Y
por último tenemos el efector. Estos 4 componentes, este sistema que conforma el sistema de control, lo que hace es detectar que algo está mal, enviar la señal de alerta o de alarma, recepciona al centro de control esa información de que algo está mal y dentro del efector lo que hace es enviar una respuesta o un estímulo para poder controlar el problema. Ese sería el mecanismo de nuestro cuerpo justamente para regular de nuevo esa homeostasis, para equilibrar los rangos del cuerpo otra vez. El estímulo variable fisiológica que cambia es el ítem a regular. Variable en el sentido amplio es un valor que varía o cambia. 2 ejemplos de variables que cambian son la temperatura corporal y la glucosa en sangre. Todo lo que se pueda medir y variar es una variable. Todo lo que se pueda medir y variar menciono. Ahí tenemos La presión arterial también sería una variable, ¿verdad, profe? Justamente, excelente. La temperatura, la presión arterial, la glucosa en ese caso, e incluso nuestras pulsaciones, nuestra respiración también podrían ser una variable. ¿Por qué? Porque eso se puede medir, se puede controlar e incluso tienen sus valores normales también. El sensor o receptor sensorial. En ese caso es la célula, tejido u órgano que detecta el cambio en el estímulo o variable fisiológica. Por ejemplo, las terminaciones sensoriales de las células nerviosas en la piel. Estas perciben un aumento en la temperatura corporal. Y las células especializadas en el páncreas reciben una caída en la glucosa en sangre. El receptor sensorial o sensor es el que proporciona la entrada al centro de control. Entonces, nuestro sensor sería el que justamente va determinando, va a ser en este caso alguna célula, tejido u órgano. Este es el que va a detectar que algo está mal. El estímulo variable es el que te da un panorama de que algo está cambiando. Y esa es la señal de que algo anda mal. El sensor es a través del órgano, tejido o célula en este caso, que es el que te va a dar esa variable de decir, qué sé yo, algo está pasando, o sea, ya no es que algo está pasando, sino que ya se presenta ya más bien como un síntoma, o sea, el cuerpo ya da esa señal también, ¿verdad? Ya es más notorio la alteración. Luego pasa el centro de control. El centro de control es la estructura del cuerpo que determina ya el rango normal de la variable o punto de ajuste. Por ejemplo, un área del cerebro llamada hipotálamo determina el punto de ajuste para la temperatura corporal, que es alrededor de 37 grados Celsius. Y las células especializadas en el páncreas determinan el punto de ajuste para la glucosa en sangre, alrededor de 70 a 100. Para mantener la homeostasis, el centro de control responde a cambios en el estímulo recibido del sensor, enviando señales a los efectores. El efector es la célula, tejido u órgano que responde a las señales del centro de control, proporcionando así una respuesta al estímulo. Variable fisiológica que cambió, ¿verdad? Para mantener la homeostasis. Por ejemplo, las glándulas sudoríparas, que son los efectores, en todo el cuerpo liberan el sudor. ¿Para qué? Para bajar la temperatura corporal. Y estas células del hígado, que serían también efectores en este caso, liberan la glucosa para elevar los niveles de glucosa en sangre. Eso en el hipotético caso de que haya una disminución de glucosa. Entonces,
En este caso, el efector también va a ser una célula, tejido o órgano, pero en este caso es el que reacciona ya para estabilizar todo otra vez, ¿verdad? Para estabilizar nuestro rango de niveles normales en el cuerpo, ¿verdad? O sea que para mantener nuevamente la homeostasis. ¿Se entiende, chicos? Profe, tengo una duda consulta. Sí. En todo caso, nuestro cuerpo sí o sí reacciona a eso. Y si no reacciona, Justamente es o sí o una sí. alteración más ya. En este caso, esto, por ejemplo, serían variables ya dentro de una persona sin patologías de base, por ejemplo. Es evidente, por ejemplo, que en este caso, por ponerte de ejemplo acá al último ejemplo que menciona, las células del hígado. Si no tenemos, por ejemplo, el hígado graso, evidentemente no va a liberar en el momento que tiene que liberar cierta glucosa o está liberando en demasía ya, hay algo más que está ya alterado, ¿verdad? Y que justamente ya no hay una homeostasis o ya no puede regular esa homeostasis porque ya va más allá de su capacidad el problema. Por eso es que también, justamente, todo esto nos puede dar indicio de que algo está mal en el cuerpo o algo está muy mal ya en nuestro cuerpo. Aquí. Entonces, sería el estímulo, sensor, control y efector. Nuestros componentes, ¿verdad? Y aquí vamos a hablar un poquitito de lo que preguntaste. ¿Qué y cuáles son las constantes vitales de una persona? Las constantes vitales sirven para conocer el estado en el que se encuentra nuestra salud. Concretamente, son la tensión arterial o presión arterial, la frecuencia respiratoria y cardíaca, la temperatura corporal y la saturación de oxígeno. Evidentemente, nuestro cuerpo mismo es el que a nosotros nos avisa de que algo anda mal. Muchas veces nosotros no hacemos caso o no conocemos a tal punto nuestro cuerpo para determinar, por ejemplo, eso. A ver, la temperatura corporal, de nuevo les pongo de ejemplo. Cuando hay fiebre, y hablando luego como patología la fiebre, o sea, no como patología, sino como una sintomatología. Hay fiebre, hay presencia de fiebre. La fiebre no aparece porque sí. La fiebre siempre va a aparecer porque hay alguna infección. O sea, siempre minimizamos, e incluso nuestra gente minimiza la fiebre, pero la fiebre no te puede dar por dar nomás. No es, ay, me duele la cabeza, ya tengo fiebre. No es así. O qué sé yo, ay, tengo mucho calor y me dio fiebre. No es así. La fiebre da como justamente como un detonante a raíz de algo ya. En este caso, por ejemplo, eh, sube la temperatura corporal, tenemos ya 39, casi 40, te da chucho, empezás a temblar, sudás, no obstante, no baja la temperatura. A ver, qué sé yo, le colocaste el pañito, le diste algún antifebril, no baja la temperatura, entonces ya te está dando un indicio de algo. Y ahí usualmente es en donde ya se adentran más ya ciertos estudios laboratoriales y demás, o algún estudio ya en específico, y ahí ya te salta, por ejemplo, que qué sé yo, que tenés una infección de algo, en tal o cual parte, y te está ocasionando a raíz de tal situación, ¿verdad? Entonces, a raíz de la alteración de uno de estos componentes, de una de estas constantes, es que justamente determina ya una patología. Ahí ya salimos de lo que es la homeostasis y nos adentramos en lo que es una patología. En cuanto a las constantes fisiológicas, acá por ejemplo tenemos, siempre va a variar, eso sí, siempre va a variar los rangos
ya sea de la temperatura, de la presión arterial o de la frecuencia respiratoria y demás. Siempre va a ir variando, ¿verdad? Pero no obstante, acá les doy yo un ejemplo de los valores que usualmente se considera lo normal, ¿verdad? Tenemos aquí a la presión arterial, que su valor normal usualmente es de 120/80 o 12/8, el famoso 12/8. Una alteración en los ácidos, en los fluidos ácidos, como el pH, tiene su escala acá, pero que casi no se ve. La temperatura corporal, que oscila entre los 36,5 a 37 grados Celsius. El rango de lo normal. La frecuencia respiratoria, que va de 12 a 20 respiraciones por minuto. Otras bibliografías van a indicar de 10 a 16 respiraciones por minuto o de 16 a 20 respiraciones por minuto. Suele variar también eso. Micción sería orinar, ¿verdad? Lo ideal sería orinar de 1 a 2 litros por día. Y evidentemente ahí ya tenemos que tener el cierto panorama, ¿verdad? De que si no ingerimos líquido, evidentemente no vamos a poder orinar esa cantidad. Eso también te tiene que indicar que algo está mal en tu cuerpo o algo no le estás proporcionando, ¿verdad? La defecación, cuando nos vamos de cuerpo, ¿verdad? Debería ser de 1 a 2 veces al día. Y hay, o habemos incluso personas que de repente no nos vamos 1 o 2 veces al día. Hay gente que no se va en días, no se va de cuerpo. Ahí también ya te está indicando que hay alguna alteración en el tracto digestivo, o incluso por no suministrar alimentos que sean acorde a. Y el sueño también forma parte de una constante fisiológica, porque evidentemente si no cumplimos nuestras horas de sueño, no vamos a rendir como deberíamos rendir, no vamos a poder realizar nuestras actividades como normalmente se debe realizar, ¿verdad? El sueño recomendado sería de 8 horas diarias, por lo menos 8 horas diarias. Acá les tengo un gráfico sobre Homero Simpson. Él es una persona obesa, una persona sedentaria, y aparte de eso, otra vez come mal, y justamente la labor que él desempeña, o el trabajo que él desempeña, tampoco le permite a él estar en movimiento, o por lo menos para compensar en algo, ¿verdad? Su sedentarismo. En este caso, él está sentado y está comiendo, ¿verdad? Acá, por ejemplo, podemos observar entonces que evidentemente todo esto que él está consumiendo se va a degradar en glucosa en el cuerpo. La glucosa en la sangre va a aumentar, porque en este caso nuestro estímulo sería comer una pizza. De esto vamos a pasar a esto. Sube la glucosa en la sangre. ¿Y qué pasa? El páncreas detecta la subida de la glucosa. El páncreas, que es un órgano, sería nuestro receptor. Posterior a eso, el centro de regulación o el centro de control sería en este caso nuestro sistema endocrino. ¿Qué hace el sistema endocrino? Libera hormonas. ¿Y esto para qué? Para que nuestro efector, que en este caso serían los músculos, almacenan esa glucosa. ¿Y qué pasa con esto? Automáticamente baja la glucosa en la sangre. Acá, nos centramos acá un ratito. Los músculos almacenan glucosa.
los músculos pueden almacenar glucosa para poder justamente, eso se va a degradar, esa glucosa se va a degradar en energía para el músculo, pero evidentemente, si el paciente es sedentario, eso no se va a degradar como energía para el músculo, sino que se va a ir concentrando como adiposidades, como grasa. Y por eso otra vez, y ahí otra vez, redundamos otra vez en esto. El paciente es gordito, ¿verdad? Esto sería lo ideal en el caso de que sea un paciente o una persona activa, una persona que realiza por lo menos actividades físicas, ¿verdad? O por lo menos una caminata. En ese caso sí aplica, por ejemplo, los músculos almacenan la glucosa y esto a raíz de eso, con el constante movimiento, va a bajar esa glucosa en la sangre y va a volver a regular su homeostasis. En ese caso. A ver, alguien me escribió. Tendríamos que preguntar. Ok. Un ratito, Ana. ¿Se entiende hasta acá la clase? ¿Se entendió hasta acá lo que estábamos hablando de la homeostasis? Sí, profe. Ok, Sí, profe. muy bien. Acá tenemos otro ejemplo. Cuando una persona tiene gripe, es debido a que un virus rompió el equilibrio del cuerpo, o sea, su homeostasis, y el cuerpo al perder la homeostasis tratará de recuperarla. Automáticamente nuestro cuerpo mismo es el que a nosotros nos defiende ante ciertos agresores, ¿verdad? Ya sea algún agresor externo o algún agresor interno. Habrá un aumento de la temperatura para erradicar el virus. Esto se debe a que la mayoría de los virus no sobreviven en temperaturas altas, pero puede provocar la muerte de varias células con funciones vitales en su paso o a su paso. Muy bien. Entonces, justamente cuando en este caso ingresa un virus a nuestro cuerpo, el cuerpo lo defiende, el cuerpo te defiende aumentando la temperatura corporal. Al aumentar la temperatura corporal, se supone, ¿verdad?, que por ese aumento de la temperatura, ese virus tiene que morir, ¿verdad? Pero no obstante, cuando ya es mucha la alteración en la temperatura, también puede provocar que algunas células importantes dentro de nuestro cuerpo mueran también. Entonces, es ahí en donde empiezan los escalofríos, el chucho, ¿verdad? Para que nosotros podamos ir sudando para poder expedir ese virus que estaba presente en nuestro cuerpo. Justamente pasó mucho con el tema del COVID, que no sé qué, o sea, no querían que se tuviese contacto con otras personas, evidentemente era por esta situación. Nosotros a través del sudor mismo podemos expedir eso, ya sea, bueno, en este caso supuestamente serían los virus ya muertos, ¿verdad? Erradicados, ¿verdad? Pero no obstante, no hay tampoco la ciencia no es tan exacta ni tan precisa en ese caso de determinar, ¿verdad? Que no te podés contagiar a través del sudor con otra persona, ¿verdad? Entonces, justamente por eso fue el tema del distanciamiento que hubo en época de pandemia. Por el simple hecho de yo acostarme en la cama de alguien que estuvo con fiebre, yo también puedo adquirir después cierto virus ya a raíz de esa situación. Entonces, justamente a eso es a lo que se refiere con la regulación de la homeostasis. No obstante, nosotros también al cuidarle a alguien así podemos también enfermarnos, ¿verdad? Evidentemente tenemos que tener ciertos recaudos también en esos casos, ¿verdad? Saliendo un poquito de nuestro tema. En menos de un minuto se va a volver a cortar nuestra clase. Vamos a guardar 5 minutitos y luego vamos a entrar de nuevo. ¿Está bien?
Dale, Está bien, profe. profe. Ya nos queda poco y luego ya les dicto el cuestionario para que vayan realizando.